Vamos a presentarles a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Gonzalo Uzcamaita. Él es abogado egresado de la Universidad de Aquino, Bolivia, UDABOL, diplomado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, diplomado en Derecho Constitucional, en Educación Superior e Interculturalidad, con estudios de maestría en Derecho Penal y maestría en Derecho Constitucional, además de una especialidad en interrogatorio y contrainterrogatorio por la Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, Colombia. Es miembro de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa con sede en el Perú. Fue presidente del Ilustre Colegio de Abogados del Alto de La Paz, gestión 2017 y 2019. Vicepresidente segundo del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz del 2019 al 2021. Presidente de la Comisión de Régimen Interno, asimismo de dicha institución, del 2019 a 2021. Es docente de pregrado en Derecho Procesal Penal y seminario de tesis de la Universidad Unión Bolivariana, docente de posgrado de la Universidad Pública del Alto, expositor nacional e internacional, además de formar parte, desde luego, del equipo de Latin Juris como uno de los más destacados conferencistas que tenemos o con quienes contamos a lo largo de algunos años ya. El doctor Gonzalo Uzcamaita nos hablará sobre la protección del derecho al trabajo y a recibir un salario justo. Estimado doctor Gonzalo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches con todos y agradecer primero a todo el equipo de Latin Juris, a ti como director, Damián Armijos, por esta invitación para participar en este diplomado, y hablaremos hoy de un tema interesante que es la protección al derecho del trabajo y a recibir un salario justo. Realmente complacido. Excelente, estimado doctor. Estamos nosotros muy contentos de escucharle nuevamente. Bien. Vamos a empezar esta pequeña charla recordando que los juristas, los legisladores de Latinoamérica especialmente, han tratado de fortalecer aspectos sociales y económicos de cada una de las personas, tomando en consideración la protección de principios constitucionales, los derechos del buen vivir y la seguridad social, entre otros muchos, y sobre todo a tener un salario justo al desempeñar cualquier actividad laboral. Entonces, para poner en contexto lo que vamos a ir recordando, debemos referirnos a algunos otros derechos inherentes, derechos complementarios a la protección al derecho del trabajo. El derecho a la igualdad, por ejemplo, es un derecho fundamental que se encuentra protegido tanto en las normas internacionales como en cada legislación perteneciente a cada estado de Latinoamérica. Pero también debemos reconocer que lograr efectivamente este derecho se ha convertido en una lucha interna, pues la discriminación es un tema latente, es un tema vigente dentro de la realidad no solamente latinoamericana, sino en una realidad mundial, que afecta no solamente a las personas que pertenecen a un estado, sino que pertenecen a otro estado y hacen la suerte de migración entre estados. Este fenómeno constituye un defecto interno social. Existe la discriminación racial, la discriminación regional, o esa discriminación a las minorías que no se expresa distintamente dentro de los parámetros establecidos en un determinado estado. Existe discriminación de las personas con capacidades diferentes, por lo que el derecho a la igualdad es un derecho, digamos, utópico, no todavía alcanzado en su magnitud. Para la protección de este derecho, cada uno de los diferentes tratados y convenios internacionales han tenido como principal objetivo el de generar una obligación a los estados que forman parte de estos convenios internacionales para que puedan tomar medidas
y políticas internas que permitan el desarrollo y aplicación no solamente del derecho a la igualdad, sino de otros derechos. Recordemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice en su artículo 1 que todos los seres humanos somos libres, nacemos libres. Somos iguales en dignidad, en derechos, y tenemos que ser tratados de la misma forma. Se establece un principal objetivo, el trato igualitario entre semejantes. Debemos brindar respeto necesario los unos con los otros. Ese mismo instrumento internacional, más allá ya en su artículo 2, determina que toda persona tiene todos los derechos y todas las libertades que son proclamados en esa declaración, perdón. Pero esto sin distinción de religión, idioma, opinión política o de cualquier otra índole. Sin distinción de raza, de color, de origen social, de posición económica, inclusive de nacimiento. Y además indica que no se debe hacer distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Tanto si se trata de un país independiente o como un país que esté con una administración fiduciaria, más o menos es lo que dice así el artículo. Recordemos que estas disposiciones han sido adoptadas y reconocidas por otros instrumentos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo número 2, que establece que los estados se comprometen a respetar y a garantizar que todos los individuos tienen la misma igualdad de derechos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea expresa la igualdad entre todas las personas a través de la no discriminación. Y entramos otra vuelta, en particular la ejercida por color, raza, orígenes étnicos sociales, características genéticas, sexo, etc. Entonces, cada uno de los estados pertenecientes a las distintas comunidades internacionales tienen y se amoldan a lo dispuesto por esta comunidad internacional en la necesidad de elaborar distintos convenios y tratados a fin de cubrir todo en cuanto a la discriminación se refiere, a fin de evitar su aplicación en las constituciones contemporáneas. ¿Cómo es esto? Es que tanto las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como el texto de las constituciones contemporáneas, tienen que ir de la mano para que ambos, un tratado internacional y un tratado interno, hablen el mismo lenguaje. Entonces, ya podemos hablar de la igualdad, de una igualdad en la dignidad de toda persona como fundamento de todos los derechos fundamentales. Si bien es cierto que a través de las normas internacionales que se establece una figura proteccionista a nivel internacional, poco efecto han establecido dentro de un sistema jurídico normativo en específico. Si el Estado es el que se desenvuelve y no genera una estructura o normas que viabilicen el cumplimiento del derecho internacional, pues estamos entre un fracaso. Les decía, tanto el derecho internacional como el derecho interno tienen que ir de la mano. Pero estos derechos internos adquieren una mayor jerarquía al momento en que estos tratados son elevados a un nivel constitucional. Pues si son elevados a un nivel constitucional,
se determina que varias obligaciones constitucionales, jerárquicas, judiciales y sociales establecen una conciencia social. Perdón, estoy escuchando un ruido, no sé si me están escuchando bien. Lo escuchamos, doctor. Alguien había Ok, prendido su perdón. micrófono por error. Oh, gracias, Damián. Pensé que era efectos de mi micrófono. Entonces, estábamos hablando de que los logros en materia de igualdad ya repercuten en el ámbito laboral y obviamente inciden dentro de un ámbito familiar. Cuando existen avances en igualdad de género y avanzar en el cumplimiento de los derechos de la mujer, por ejemplo, surgen normativas para la justicia laboral, para el reconocimiento de la protección al derecho del trabajo y de esta manera conseguir un salario justo y equitativo en todos los niveles, sin discriminación. Hablamos de algún tipo de protección, se prohíbe el despido intempestivo de las trabajadoras en estado de embarazo, por ejemplo. Se reconoce el trabajo no remunerado en el hogar mediante el acceso a pensiones de jubilación dignas, entre otros reconocimientos. De esta manera, se han disminuido las brechas que existen de género, las brechas generacionales, y se ha fomentado el acceso a oportunidades laborales. Por ejemplo, la OIT, que en la charla anterior ya descubrimos que la Organización Internacional de Trabajo está considerado como pieza fundamental en este derecho al trabajo o del trabajo. Les decía, dentro del convenio 156 y la recomendación 165 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, habla específicamente a la igualdad de oportunidad y el trato que debe haber entre trabajadores y trabajadoras. Esta recomendación, este convenio 156, reconoce los problemas y las necesidades particulares que enfrentan los trabajadores con responsabilidades familiares. Ya empieza a definirlos como trabajadores y trabajadoras, con responsabilidades hacia los hijos y hacia las hijas que se encuentran a su cargo. Y además tienen responsabilidades con otros miembros de su familia, directa o indirectamente. De manera que se muestre evidente la necesidad de un cuidado o un sostén que tenga que tener este trabajador o trabajadora hacia ese familiar. Entonces, este convenio ya establece la obligación de los estados de proteger e incluir entre los objetivos de su política nacional para que permita que las personas con responsabilidades familiares puedan ejercer su derecho a desempeñar un empleo sin ser objeto de discriminación y en la medida de lo posible sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y sus responsabilidades profesionales. También se plantea la obligación de implementar medidas para permitir la libre elección de ocupación y facilita el acceso a la formación para permitir, digamos, la integración y permanencia de esos trabajadores dentro de la fuerza laboral y la reintegración de un tiempo de ausencia motivada por dichas responsabilidades. Es decir, se está protegiendo su derecho al trabajo. Es más, cuando se plantea la adopción de medidas para la planificación local y regional, se debe tomar en cuenta las necesidades de este grupo de trabajadores.
Entonces, se debe desarrollar servicios comunitarios, servicios públicos, servicios de asistencia a la infancia y a las familias que beneficien a estos trabajadores. También en este convenio se señala claramente que la responsabilidad familiar no debe constituirse por sí una causa para terminar la relación de trabajo. Esto favorece especialmente a las mujeres, ya que este grupo vulnerable suele tener más dificultades e incertidumbre laboral, debido no solamente a la carga de trabajo laboral que tienen, sino también a la carga de trabajo doméstico y a las responsabilidades familiares que tengan. La recomendación 165 también agrega medidas destinadas al mejoramiento de las condiciones de trabajo y obviamente a la calidad de vida. La reducción de la jornada de trabajo, la flexibilidad de horarios. Se propone una medida que tome en cuenta las condiciones de los trabajadores a tiempo parcial, porque también se puede trabajar a tiempo parcial en el lugar donde desempeñan su trabajo, como también pueden tener un trabajo laboral en su domicilio. Entonces, se asume que tanto el hombre como la mujer, por el derecho de igualdad que les había mencionado, son responsables de sus hijos e hijas y se establece que hombres y mujeres deberían poder obtener un permiso, por ejemplo, en caso de enfermedad de cualquier hijo o cualquier otro miembro de la familia. Entonces, ya estamos hablando de un derecho humano al trabajo. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un instrumento internacional que nace justamente para reconocer y proteger derechos fundamentales. Y en este instrumento se encuentra inserto el derecho del trabajo, específicamente en el artículo 23, donde se norma que toda persona tiene derecho a una libre elección de un trabajo digno, de un trabajo en condiciones satisfactorias, con remuneraciones dignas, un salario igual y acorde al tipo de trabajo que desempeña, sin que exista discriminación, y que asegure, obviamente, tanto al trabajador como a su familia una vida digna. Dentro de estos instrumentos internacionales que generó unos cambios radicales en las concepciones sobre el derecho al trabajo, obviamente está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En su artículo 15, otorga a la persona el poseer un trabajo con remuneraciones dignas que aseguren su sostenibilidad económica. No solamente a él, sino también a su familia. Ya se ha cambiado el concepto del derecho al trabajo por derecho del trabajo. Se conceptuaba antes como un derecho social que estaba plasmado no como una norma, sino como un mandato de optimización. La realización dependía de las condiciones económicas presupuestarias del Estado, digamos. Antes se tenía que las relaciones de trabajo se las regulaba con normas del derecho civil, pues se creía, bueno, y todavía aún se cree en algunos lugares, que el contrato de trabajo existía el acuerdo de voluntades entre patrono y trabajador, pero no se velaba esa igualdad de condiciones. La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce el trabajo como uno de los derechos económicos y la mayoría
de los países de Latinoamérica como miembros parte de esta convención están convencidos a que se efectivicen los derechos proclamados por este instrumento de corte internacional. Obviamente está incluido el derecho al trabajo, y los estados suscriptores deben cumplir con la obligación de respetar, garantizar y adoptar disposiciones de derecho interno a fin de brindar una efectiva vigencia de derechos fundamentales. Y si hablamos del derecho interno, debemos hablar ya del derecho constitucional al trabajo. No es un tema nuevo dentro de las constituciones. Se regulaba antes la libre contratación, eliminado de alguna forma el trabajo precario. ¿Y por qué se toma dentro del ámbito constitucional esta protección al derecho del trabajo? Pues digamos que la mayoría de las constituciones, como la de Bolivia, la de Ecuador, la de Colombia, reconoce el trabajo como uno de los derechos fundamentales del buen vivir, pues permite a todas las personas lograr satisfacer mediante un trabajo digno sus necesidades básicas. Mediante ese trabajo digno se puede disponer además de un tiempo libre para su descanso. Esto enfocado a lograr que la persona pueda cumplir con sus proyectos de vida e indirectamente logre cumplir con ese vivir, con ese buen vivir que señala la Constitución, porque está aportando al Estado. Podemos complementar esta parte indicando que entre las garantías que brinda la norma constitucional están obviamente el respeto a la dignidad, a la vida decorosa, a una remuneración justa, porque el desempeño de un trabajo debe ser saludable y libremente escogido. Además, de alguna forma, se debería prohibir cualquier tipo de precarización. Recordemos que en el Ecuador, al igual que en Bolivia y en la mayoría de los países del llamado tercer mundo, se manejó por mucho tiempo la tercerización y la intermediación laboral. Había el contrato por horas y diversas modalidades laborales que afectaban el derecho del trabajo de todas las personas, ya sea en un plano individual o en plano colectivo. Además, el Estado ya asumió la obligatoriedad de adoptar medidas que garantice el acceso a trabajos en igualdad de condiciones, tanto para el hombre como para la mujer, porque se les debe proporcionar procesos de promoción, de selección y contratación laboral, pero basado en requisitos donde se puedan observar desarrollo de habilidades, de capacidades, de destrezas, incluso de méritos. La formación y capacitación de las personas que aplican a concursos laborales dentro de una misma institución debe ser permanente. Esa es una protección al derecho del trabajo. ¿Y eso dónde lo indica? Lo indica en la misma Constitución, porque todos tenemos la misma oportunidad de desarrollo laboral. No olvidemos que está también la garantía y accesibilidad en igual de condiciones al trabajo de las personas con capacidades diferentes, o también llamadas las personas discapacitadas, muy mal llamadas así. Las personas migrantes. Y nuevamente vuelvo a mencionar al grupo de las mujeres, a quienes se les debe respetar su derecho reproductivo. Y la protección a este grupo es eliminando riesgos laborales, siendo protegidos sus derechos a la maternidad, a la lactancia. Y también nos olvidemos, existe la licencia paterna, porque ya en muchas constituciones, en muchos ordenamientos internos de muchos países, ya existe la posibilidad de otorgar licencia
no solamente a la madre en su periodo de gestación, sino también al padre cuando ya tiene un hijo, para que pueda afianzarse eh, eh, ese vínculo eh, familiar, sin que eso dependa que esté en peligro su jornada laboral o su trabajo. Entonces, ya se reconoce los principios constitucionales pro trabajador. Esto podemos decir que contempla la eliminación de un subempleo o el desempleo, la irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos. No pueden renunciar a la indemnización, a un desahucio. Ya se va viendo la aplicación favorable de la ley a los trabajadores, a favor de los trabajadores, el indubio pro operario. Ya se nota las remuneraciones equitativas y justas. Ya se vislumbra un ambiente de trabajo saludable, estabilidad laboral de los trabajadores, por ejemplo, que hayan sufrido accidentes laborales o que padezcan alguna otra enfermedad a causa de la labor desempeñada. También ya se considera a través de estas nuevas normas el derecho a la asociación, a la sindicalización de trabajadores y empleadores, para que mediante algún tipo de conciliación o mediación puedan solucionar algún conflicto laboral. Se puede validar la transición entre autoridad administrativa o juez competente, siempre que esto no implique denunciarlos. Un acceso al trabajo colectivo, donde sus conflictos sean sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje o puedan solucionarlos ellos mismos. Ya se reconoce el derecho a la huelga, el derecho al paro, a la protección de sus organizadores, la sujeción de los servidores públicos a las leyes que regulan la administración pública también están incluidos en esta categorización en los distintos códigos del trabajo, en las distintas leyes relacionadas con el trabajo. Todo lo mencionado anteriormente se ha ido desarrollando bajo la supervisión de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que se encarga digamos, de desarrollar y supervisar el uso de estas normas internacionales que se van convirtiendo en convenciones y recomendaciones. Estas normas cubren todos los aspectos del mundo de trabajo y establecen principios básicos y derechos con la única finalidad de garantizar un trabajo digno para todas las personas en condiciones laborales. Y uno de estos principios básicos, derechos básicos, es el de tener un salario justo, lo cual viene a ser catalogado como un derecho humano. Las Naciones Unidas hace ya un poco más de 10 años, analizó los desafíos de los trabajadores de ingresos bajos, que estaban en ese momento como centro de los derechos económicos y sociales. Y a partir de ese momento, son varios los países que de alguna forma insertaron en su legislación interna estos principios y derechos laborales. En términos generales, podríamos decir que la protección al derecho del trabajo ya debería comprender ciertos elementos para que una persona esté cómoda al desarrollar al estar dentro de su fuente laboral. Por ejemplo, el percibir un salario justo, que es inembargable.
obviamente, salvo las obligaciones alimenticias, perdón, o también llamadas asistencia familiar, en la forma que establezca la ley. Y al trabajador, el trabajo debe ser igual en idénticas condiciones. Tiene que corresponder el trabajo realizado a un salario o sueldo de acuerdo y acorde al trabajo que realiza. Cualquiera sea la persona que lo realice, sin distinción de nacionalidad, de edad, sexo, raza, clase social, política, religiosa, etc. También ya es un logro que la jornada máxima de trabajo diurno es de 8 horas y la semana laborable es hasta 48 horas. Sabemos que la jornada máxima nocturna no puede ser mayor a 7 horas y las horas extraordinarias serán remuneradas con recargo. En muchos países se cobra el doble. Y también algo importante, el trabajador debe tener un descanso semanal, además de vacaciones remuneradas. Sabemos que también ya se protege la maternidad de la mujer trabajadora. Y algo que se llama y que se lo indica como la mayor protección es que ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la ley. Estas llamadas protecciones se encuentran plasmadas, como ya dijimos anteriormente, en la mayoría de las constituciones de los países estados de la región. Pero, ¿será que realmente se cumplen? En Argentina, en el artículo 14 de la Constitución, señala que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes: a trabajar y ejercer un trabajo digno. El trabajo goza de la protección de todas las leyes. En Bolivia, en el artículo 46 y siguientes de la Constitución, indica que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad social, sin discriminación. Y obviamente también indica que conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. En Chile, la Constitución asegura que todas las personas tienen la libertad de trabajo y su protección. Estos trabajadores tienen derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. En su artículo 19 de la Constitución chilena, se prohíbe cualquier forma de discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal para desempeñar algún trabajo. Y así podemos hablar de Colombia, podemos hablar de Costa Rica, podemos hablar incluso de Cuba, donde habla, entre otras cosas, que el trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad. Y me atrevo a mencionar que en Ecuador también existe artículos dentro de su constitución donde el Estado reconoce y garantiza a las personas la libertad de trabajo. Porque el trabajo es un derecho y es un deber social, porque goza de la protección del Estado. Y el Estado asegurará al trabajador el respeto a su dignidad. Porque ese trabajo que se le debe dar, que el empleador debe dar al trabajador, tiene que ser digno para una existencia decorosa y en una remuneración justa que cubra las necesidades de su familia. Entonces, ya estamos hablando que existe en la mayoría de las legislaciones constitucionales coincidencia en estos temas.
y la protección del trabajo, y antes que se me pase, y la protección al derecho del trabajo, también excluye el acoso sexual. Si bien no se dispone claramente este tema específico en los convenios de la OIT, sí se menciona la intimidación sexual. El acoso es discriminación de género. Entonces, ya se van adecuando, se van adaptando los convenios de la OIT para definir que el empleador tiene que dotar al empleado de ciertos mecanismos de protección. ¿Y esto a través de qué? De los convenios. El convenio 111, el 156, el 158, el 159, infinidad de convenios. Porque, por ejemplo, hay convenios que hablan de la protección de formas de trabajo a menores de 15 años. Totalmente prohibido. Sin embargo, en los lugares que sí se permite el trabajo de estos niños, de personas que están entre esa edad, estos no pueden ser obligados, me refiero a los niños, no pueden ser obligados a realizar trabajos que podrían perjudicar su salud o pueden obstaculizar su desarrollo físico, su desarrollo mental. Todos los niños deben ser capaces de asistir a la escuela. Pero una vez que esto esté garantizado, no hay ninguna objeción en contra de los niños para que puedan realizar trabajos ligeros entre un determinado rango de edades. Los países en desarrollo han establecido que una edad promedio serían los 14 años. Pero eso, les digo, es por cada país, por la decisión de cada país. Y obviamente está prohibido el trabajo forzoso y obligatorio, no solamente de los niños, sino de cualquier otra persona. Entonces, ya llegamos a la conclusión que toda la protección al derecho del trabajo se encuentra en parte en los convenios y las recomendaciones de la OIT. ¿Y qué son estos convenios y recomendaciones? Son normas internacionales, son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT, los gobiernos, los empleadores y trabajadores, que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen en convenios, o también llamados protocolos, que son tratados internacionales jurídicamente vinculantes, que pueden ser ratificados o no por los Estados miembros. O también se divide en recomendaciones, que actúan como digamos, directrices, pues, estas directrices que no son vinculantes. En muchos casos, un convenio establece los principios básicos que debe aplicar el país que lo está ratificando, mientras que la recomendación simplemente complementa al convenio. Es decir, proporciona las directrices más detalladas para su aplicación del convenio. Las recomendaciones también pueden ser autónomas, es decir, que no siempre se encuentran relacionadas con ningún convenio. Esto también hay que recordar. Las normas internacionales del trabajo, les decía, que son preparadas por representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, y se adoptan en las conferencias internacionales de trabajo de la OIT. Una vez adoptadas estas normas, se requiere que en virtud al artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados miembros las sometan a la autoridad nacional competente, normalmente al Parlamento,
en Bolivia a la Asamblea para su examen y posterior ratificación. Si un país decide ratificar un convenio, este entra en vigor después de un determinado tiempo, generalmente es un año. Pero estos países están en la obligación a aplicar en la legislación interna. Y también están obligados a enviar memorias a las oficinas de la OIT para verificar y estudiar la aplicación que tuvieron estos convenios en diferentes intervalos de tiempo. Y si la OIT considera necesario, va a proporcionar asistencia técnica. ¿Para qué? Para que pueda iniciarse procedimientos de, digamos, de queja o de llamadas también de reclamación contra el Estado que no haya observado las disposiciones del convenio que haya sido ratificado. Porque existe convenios fundamentales de la OIT para que puedan ser implementados, respetados por los países. Y estos convenios abarcan temas que son considerados principios y derechos fundamentales para el desarrollo de un buen trabajo. La libertad de asociación y la libertad sindical, por ejemplo. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Estos están incluidos en la declaración de la OIT. Porque tras la adopción de estos protocolos, ya estos principios y derechos fundamentales en el trabajo fundamentan principalmente la base para sustentar que estos principios y derechos puedan ser incorporados en la normativa interna. Para terminar, podemos mencionar que existen instrumentos fundamentales relativos a la protección al derecho del trabajo, como por ejemplo el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el convenio sobre el trabajo forzoso, la eliminación del trabajo forzoso, convenio sobre la edad mínima, el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Y algo que es muy interesante, ya el año 1951, el convenio número 100, el convenio sobre igualdad de remuneración. El año 58, en convenio 111, ya nos habla sobre la discriminación. Existe un convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. O el convenio sobre la seguridad y salud en el trabajo. Ya las ratificaciones de los instrumentos fundamentales que deben hacer cada uno de los países, que son pocos, pero deben cumplirlo. Entonces, todo este cúmulo de instrumentos internacionales, de convenios, forman parte de la normativa internacional que debería adecuarse a los países dentro de su normativa interna para poder desarrollar la protección al derecho del trabajo y obviamente a una buena remuneración.
Espero que esta pequeña charla haya sido de su agrado y con esto termino agradeciendo una vez más a Latin Juris. Excelente, estimado doctor, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas en redes sociales, también por aquí en el espacio de Zoom. Vamos con la primera, que es de Fabián Condoy. Nos dice: el presidente del Ecuador hace pocos días disolvió la Asamblea Nacional aplicando la denominada muerte cruzada, lo que dio como resultado centenas de ciudadanos sin trabajo. ¿Se puede considerar que el Estado atentó al derecho al trabajo de quienes laboraban en la Asamblea Nacional del Ecuador? ¿Podría ser objeto de demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Uy, mira, se ha cesado a una persona de la fuente de ingresos económicos para el bienestar de su familia. Si lo tomamos desde ese punto de vista, sí, se podría acudir a hacer un reclamo a la OIT o a la autoridad competente. Sin embargo, de ello debemos ver las circunstancias en que se ha tomado esta determinación. Si las circunstancias ameritan que realmente esa persona debería haber cesado sus funciones por un motivo que puede ser considerado forzoso, entonces no habría por qué acudir a ningún reclamo. Pero también, si se analiza y se ve que se han cesado de sus funciones laborales, impidiendo tener un ingreso económico para el sustento de su familia, ha sido forzoso o no, eso es pues ya entrar a analizar muy detenidamente. Escucha, ¿no? Analizar muy detenidamente este tema. Sí, 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 por supuesto. Bueno, lo que pasa es que hay dimensiones políticas y hay dimensiones de protección de los derechos de quizás los trabajadores de carrera de la Asamblea Nacional. Lo que se ha disuelto como tal son a los asambleístas en su función política y a sus equipos de asesores, pero la asamblea, digamos, en su función administrativa, está trabajando todavía, porque claro, tienen carrera administrativa y hasta ahí no llegan los alcances del decreto del presidente de la República, que si es que fuera así, indudablemente tocaría, pues, o habrían de funcionar los mecanismos de protección. Eh, Hay un asunto, doctor, le comento, bueno, es un antecedente a la pregunta de Marco Hoyos. Nos dice: en el año 2012 y siguientes, mediante decreto ejecutivo 813, se compró la renuncia de forma obligatoria a más de 6,000 funcionarios públicos de carrera y ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué posibilidades hay de ganar con una reparación integral? Bueno, este también es un caso ecuatoriano, doctor. Le comento que en su momento se compró, así era la figura, compra de renuncias obligatorias con indemnización. Y servidores de carrera, un día cualquiera, digamos, les compraban la renuncia obligatoria, se iban a sus casas, pero tenían una indemnización en su cuenta bancaria. La Corte Constitucional en el año 2020 declaró esto como inconstitucional, pero claro, mientras eso era constitucional, mucha gente agotó recursos internos en el país que le fueron negados porque era una norma constitucional y ahora están en el sistema interamericano. ¿Qué opina al respecto, doctor? No, no. Mira, es difícil. Si desde el 2012 está dentro de la Corte o unos años después está dentro de la Corte, ya son 8 años,
el tiempo promedio que lleva la Corte en emitir sus fallos. Sin embargo, todo ha cambiado. Primero, se presumía la constitucionalidad del hecho en ese momento, pero por el movimiento, digamos, político que ha habido, no estoy hablando del movimiento jurídico, sino del movimiento político, ya se lo ha vuelto constitucional. ¿Qué es lo que se debe analizar en ese punto? Si en ese momento la indemnización era justa, y estaba de acuerdo y acorde al trabajo realizado, y si tenían los motivos para haber cesado de sus funciones a esas personas. Ustedes hablan de compra de renuncias. Pero en su momento, pasado algunos años, ya ese dinero ya no va a ser el mismo. Ese monto de ingresos que tenía ya no va a ser el mismo, pero más allá del momento económico, se tiene que ver el momento político y más del momento político, el momento administrativo, si realmente en ese momento valía la pena haber supuestamente comprado las renuncias. Por el otro lado pueden decir que ha recibido una indemnización justa. Entonces, analizarlo, ¿no? Es bien difícil. Sus problemas políticos ahí tienen mucho valor. Sí, estimado doctor, así mismo es. Nuestros políticos se idean muchas cosas que para que no suene tan grave la afectación, dice con indemnización, ¿no? Porque ya fuera encima peor si es que no hubiera una indemnización, una justa retribución. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto poder compartir con usted. Estamos sobre la hora, así que pues le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. El agradecido soy yo, porque este tipo de eventos dan oportunidad de poder intercambiar ideas y poder conocer cómo es el andamiaje jurídico de otras latitudes. Te agradezco mucho, estimado amigo Damián, y a todos los profesionales. Mil gracias por haberme escuchado y bueno, será hasta otra oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches y muchísimas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente, muy buenas noches con usted y con todos ustedes, apreciados participantes. Una excelente noche. El día de mañana estaremos retomando nuestras sesiones a partir de las 6 de la tarde, como es de costumbre. Ya mañana arrancamos, digamos, la segunda sesión del día de mañana. Es el inicio del último módulo sobre la cuestión práctica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que lo hemos denominado un módulo como Derecho Procesal Convencional. Muchísimas gracias. Nos veremos entonces el día de mañana. Que tengan ustedes un feliz descanso. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.